caso de ser necesario. Y luego vamos a compartir la pantalla, ¿no? Vamos a revisar la pantalla y me va a ayudar, por favor, el señor William mismo, indicándome si ya se está compartiendo. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. A ver, entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Lo que solemos hacer primero es revisar la corrección de la tarea, ¿no es cierto? A ver si están de acuerdo o no. Estas son, veamos. Estas están en geometría analítica. Tenemos geometría euclidiana, tareas corregidas y tenemos acá. Ya, entonces, aquí tengo la corrección de la tarea. Bueno, les tengo que indicar, todavía no he subido las notas, no me he podido descargar de todas las tareas, así que eso supongo que terminaré de hacer hoy para por la tarde o noche pasarles las notas. Pero les tengo que indicar que la actividad 2 está compuesta por 3 subactividades, digamos, ¿no? La una es de la página 8, la otra es de la página 15 y la otra es de la página 18. Entonces, para que más o menos se ubiquen en la puntuación, la página 8, lo resuelto en la página 8 tiene un puntaje de, les voy a escribir acá. A ver, ¿cómo es esto? Ya, de 0 a 8, ¿no? De 0 a 8. Lo que está en la página 15 tiene un puntaje de 1 y la última página que me pasé es 1. Entonces ahí tenemos el 2.8 sobre el valor que nosotros sabemos o hemos definido la calificación de este tipo de tareas. También recordar la actuación en los foros, esa también, según recuerdo, es 2.8 y lo que falta para 8 está contemplado, según recuerdo, en las pruebas y lecciones escritas. Entonces, ahora que me recuerdo, antes de continuar, quisiera que nos pongamos de acuerdo cuándo vamos a dar una leccioncita escrita. Yo creo que ya podríamos ya dar en cualquier día de esta semana. Bueno, hoy es miércoles, ya creo que no. Avancemos de la siguiente, más bien. Con ustedes tengo geometría euclidiana, tengo el lunes, tengo el martes, como hoy, y jueves, lunes, martes, miércoles, jueves ha sido. ¿Qué día de la próxima semana está? Les voy a sugerir de pronto sí o no. ¿Les parece el jueves? Ya después del encuentro que tengamos la siguiente semana. Sería bueno antes que sea anterior al encuentro. No sé, ¿me dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con que sea? Levantan la manito y ahora yo ver acá. Si están de acuerdo que sea el jueves de la próxima semana. Sí, me parece que sí. Me parece que tenemos ya, listo. Tengan la bondad entonces de bajar la mano. Entonces voy a registrar acá. Con ustedes tengo la lección escrita. Miren, les he anticipado en este caso. El jueves, hoy es 11 y 7, 18. El jueves 18 de noviembre. Listo, entonces, ¿cómo va a ser? A las 7:30 de la mañana les subiré la hoja de ejercicios, ustedes resuelven hasta las 9. No va a ser muy larga, es una lección nomás, no es una prueba, es bien cortito, dependiendo del grado de complejidad será el tiempo, pero no me puedo pasar de las 9 de la mañana porque
ustedes probablemente tienen a partir de eso alguna otra actividad y no pretendo interferir con otras materias. Entonces, a las 7:30 creo que estaría bien, pero si ustedes piensan que será mejor a las 7, bueno, me avisan luego ya para despedirnos, ¿no? Entonces, lo que sí queda claro es que la lección que vamos a dar es el jueves 18 de noviembre. Listo. Entonces, ya tenemos acá la evaluación de este ejercicio. Yo estuve revisando este teorema, ¿no es cierto? Y realmente acá en esta completación y es bastante complejo, digamos, decir, me parece que la opción A2, siendo que no es permitida, no es correcto, pero de alguna forma eh, para algunos sí lo sería y habría que discutir bastante en eso. Entonces, ¿yo qué es lo que hice? Yo solamente evalué este, este, y de acá evalué este. Solo los tres sobre 0.8. Aquí no importa lo que contestó, igual le di, no ni por válido ni por inválido, simplemente califiqué esos 3 sobre 0.8. Sin embargo, sí sería bueno explicar por qué he puesto a 1 y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos a demostrar este teorema. En la demostración del teorema, también en esta demostración que tengo acá, me pareció que hay, que hay algo más que hacer. Entonces, bueno, yo le tengo aquí rellenado, ¿no? Con lo que pedía el ejercicio a completar, pero yo creo que mejor vamos a hacer la demostración de este teorema un poco, digamos, un poco más preciso, ¿no? Aquí, esta demostración es una demostración que me lo saqué de un libro. Entonces, cuando la revisé por primera vez, no caí en cuenta en cosas que caí en cuenta cuando ya empecé a resolver yo misma el teorema. Entonces, voy a presentarles una demostración que sería un poco más completa de este teorema. Si bien es cierto, esta demostración es buena, pero no es muy completa. Entonces, como les decía, les voy a presentar una demostración completa para que ustedes la próxima que tengan que no solamente hacer una completación, sino ya una demostración mismo, vean qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Ya primero vamos a aprendernos lo que dice el teorema, porque la demostración la voy a hacer en Word y no tengo el enunciado ahí. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que existe al menos un punto que no pertenece a alguna de dos rectas. Entonces, ¿con qué se va a trabajar en este teorema? Se va a trabajar con dos rectas, ¿ya? Pero nosotros sabemos que dadas dos rectas, por una definición que tenemos por ahí, estas dos rectas tienen tres posibilidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas posibilidades de estas rectas? La primera es que las rectas sean paralelas. Bueno, no digamos en orden, pero esto es una opción, que las rectas sean paralelas. Esta sería una opción. Otra opción sería de que las rectas sean incidentes, es decir, que solamente tengan un punto en común. Y la otra opción, la tercera opción, ¿cuál es? Bueno, que sean la misma recta, la una recta está por aquí y la otra por encima de él. Entonces, esta demostración que ustedes tienen aquí es solamente considerando este caso y de pronto entendería por qué solo considera este caso que les voy a explicar. Pero para mí esta demostración, perdón, que tenemos acá es considerando este caso, es decir, que las rectas sean incidentes. Entonces nos pasamos al Word y aquí justo tenía ya preparado la situación, los tres casos que les acabé de mencionar. Como decíamos, el primer caso puede ser que las dos rectas sean paralelas. Ya, ¿qué decía el teorema? El teorema decía que dadas dos rectas, existe al menos un punto, me parece que decía, que no les pertenece. Me corrigen si el enunciado no era así. Es correcto, al menos un punto no les pertenece a las dos rectas. Pertenece a las dos rectas. Listo. Entonces, si tenemos al menos un punto, a ver, veamos.
Veamos si está bien. Existe al menos un punto que no pertenece a alguna de las dos rectas. Es diferente a lo que dije yo. Miren, existe al menos un punto que no pertenece a alguna de las dos rectas. Ya, existe un punto, al menos un punto, que no pertenece a alguna de las dos rectas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que a esta recta la llamo A y a esta le llamo B. Estoy en el primer caso. Las dos rectas son paralelas. Eso significa que no tienen puntos en común. ¿Ya? Si yo considero la recta A, ¿no es cierto? ¿Quién me ayuda a encontrar al menos un punto que no pertenece a la recta A? Algún punto que le pertenezca a B. Sí, puede ser, por ejemplo, algún punto que le pertenezca a B. Esa sería una muy buena opción. Por ejemplo, yo diría, consideremos el punto B de la recta B. Por lo tanto, B no es un punto que le pertenece a A, porque las rectas, al ser paralelas, ¿qué pasa cuando son paralelas? No tienen puntos en común. Entonces, cualquier punto de la recta B no va a pertenecer a la recta A. ¿Estamos de acuerdo? Otro criterio que también sería muy válido, ¿cuál sería? Ayúdeme a encontrar un punto que no Un le... punto que no le pertenece ni a la recta A ni a la recta B. Sí, puede ser. Sí, también. Capaz que yo hice mala pregunta. Voy a dar la respuesta tal vez por la incapacidad de no hacer una buena pregunta. ¿Está garantizada la existencia de un punto que no pertenece a la recta? Sí, el axioma 2 dice eso. Dada una recta, cualquiera, ¿no es cierto? Siempre existe un punto que no la pertenece. Entonces ahí estaríamos hablando ya sea de este B o el compañero decía uno que no le pertenezca a las dos, ¿no es cierto? Ya, entonces el axioma 2 me está garantizando, ¿sí? Que dada una recta, cualesquiera, ¿sí? Existe un punto que no le pertenece. Ya. Y si tomamos la otra recta como referencia, la B, ¿quién me dice que existe un punto que no le pertenece a la recta B? El mismo axioma 2, que dice, dada cualquier recta, existe un punto que no le pertenece a la recta. Puede ser un punto A que esté sobre la recta A, o puede ser un punto A que no, A' le voy a llamar para no confundirlo, o puede ser un punto A' que no pertenece ni a A ni a B. Entonces, pero ¿quién me garantiza la existencia de un punto fuera de una recta? Es el axioma 2. Entonces, mediante el axioma 2, nosotros garantizamos, dadas dos rectas paralelas, siempre va a haber al menos un punto que no le pertenece a una de ellas, dice, ¿no? Vamos de nuevo a leerle. Que no pertenece a alguna de las dos rectas. Al menos un punto que no pertenece a alguna de las dos rectas. Ya. Listo. Vamos con el caso 2. Aquí tengo el caso 2. Mire, aquí está la recta A. Le puse un poquito más abajo, pero para distinguir, pero realmente son las dos la misma recta, ¿no? Tenemos garantizada la existencia de un punto que no le pertenece a la recta A, claro, por el mismo axioma 2. Tenemos garantizada la existencia de un punto que no le pertenece a B, también el axioma 2. Claro, y aquí como es la misma recta, entonces el punto C, por ejemplo, que no le pertenece a A, tampoco le pertenece a B, porque son la misma recta. Ya, listo. Entonces, y acá tendríamos el tercer caso.
el caso que demuestra el teorema específicamente. Entonces, para ello nosotros tomamos dos rectas incidentes. Y claro, si son rectas incidentes, nosotros vamos a tener por lo menos un punto, no por lo menos, exactamente un punto común entre las dos rectas. A esta recta que tiene pendiente positiva le he llamado A y a esta recta que tiene pendiente negativa le he llamado B. Ya. Entonces, tomo un punto de la recta A al que le bautizo con A mayúscula, que es distinto del punto de intersección. Eso no dice en la demostración del teorema, pero debería decirse. Tomo de la recta B, que es distinto del punto de intersección entre las dos rectas. Ya. Entonces, a este momento, ¿cuáles son puntos de la recta A? Puntos de la recta A son el punto A y el punto P de intersección. No le cierro la llave porque no sabemos cuántos puntos tiene esta recta. No le cierro la llave. Y puntos de la recta B son el punto B y el punto P intersección. Entonces, hasta aquí, cierto es, esos son puntos de A y esos son puntos de B. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos una recta, esta que está de color tomate, a la que yo le estoy bautizando con el nombre de R. Y esta recta pasa por los puntos A y B. Esta recta es única, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta recta R está formada por el punto A y por el punto B por el momento. Ya vamos a ver la razón por la que tenemos el punto C. Ahora bien, existe, siendo R una recta y al cumplirse el axioma 3 que nos dice que una recta tiene al menos 3 puntos, este axioma me garantiza que aparte de estos 2 puntos, esta recta va a tener un tercer punto. Es decir, por el axioma 3, nosotros podemos afirmar que existe un punto C que también pertenece a la recta B. Entonces, por eso ya puedo garantizar que la recta R también tiene como elemento al punto C. Ahora bien, ¿cómo nosotros probamos que este punto C es el punto que estábamos buscando para poder demostrar el teorema? El teorema decía que existe al menos un punto que no pertenece a alguna de estas dos rectas, decía el teorema. Entonces, ¿cómo garantizamos la existencia de este punto, o más bien, cómo garantizamos que este punto, sí, no pertenece a alguna de las dos rectas? Entonces, comienzo primero probando que este punto no pertenece a la recta A. Eso voy a probar. Quiero probar que C no pertenece a la recta A. Entonces, ustedes saben que hay una demostración que se llama por reducción al absurdo. Y justamente eso es lo que empiezo haciendo aquí, suponiendo que lo que quiero probar no es verdad, es decir, suponiendo lo contrario. Ojo, que lo que yo quiero probar es que el punto C no pertenece a la recta A. Entonces empiezo diciendo, ¿qué tal si C sí pertenece a A? Ya. Si C pertenece a A, mi recta A, aparte de tener el punto A y P que ya tenían inicialmente, ahora va a también tener el punto C, porque yo estoy afirmando, ¿sí o no? Yo estoy afirmando que A es un elemento, que C es un elemento de la recta A. Entonces, tengo la autoridad en este momento de poner en el conjunto de puntos de la recta A también a C, ¿ya? Pero si comparamos nosotros los puntos de A que tienen este momento con los puntos de R, ¿qué es lo que nos fijamos? Que estas dos rectas tienen en común tanto A como C. Es decir, tiene 2 puntos, es decir, tiene 2 puntos en común. ¿Y qué pasa? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasa con dos rectas que tienen 2 puntos en común?
Es la misma recta. Es la misma recta. Y esto me da autoridad en este momento para decir que A es igual a la recta R. ¿Y eso qué significa entonces? ¿A alguien que me ayude a concluir? Por lo tanto, podemos concluir que existe al menos un punto que no le pertenece a una de las rectas. No todavía. No, no todavía. Que el punto C no pertenece a la recta. No todavía, porque todavía no llego a una contradicción. No se acuerdan, no se olviden, perdón, que aquí lo que nosotros estamos diciendo es negando la tesis, ¿no? Porque lo que queremos probar es que C no es un elemento de A. Entonces yo digo por reducción al absurdo, supongamos que C sí sea elemento de A. Debería de alguna forma llegar a un absurdo y todavía yo no llego a un absurdo. Y eso es lo que quiero que me ayuden ustedes a llegar a ese absurdo. Que ya no son paralelas. Bueno, no eran paralelas, ¿ah? Son incidentes. A y B son incidentes. También pasaría que B sería igual a R, porque si A es igual a R, también comparte B, y B pertenece a la de B. Entonces todas las rectas serían la misma. Perfecto. Esto, justo lo que acaba de decir el compañero, en primer lugar, A es igual a R. Fijémonos, si A es igual a R, a ver, fijémonos en esto, lo que acaba de decir el compañero. Acabamos de ver que A es igual a R. Si A es igual a R, entonces van a tener los mismos puntos. No sé cuántos puntos, pero sí sé que si A tiene los puntos de R y si en A está P, ¿qué va a pasar en R? También va a estar P. Entonces otro punto de R que le puedo añadir aquí es P, puesto que acabamos de decir que al ser A y R iguales, todos los puntos de A también son puntos de R. Entonces, R también tendrá el punto P. Y si usted se fija ahora, R tiene los puntos B y P, que estoy señalando ahí. Y fíjese qué pasa con B. B también tiene los puntos B y P. Por lo tanto, B y R, ¿cuántos puntos en común tiene? Tiene 2. ¿Y qué pasa cuando dos rectas tienen 2 puntos en común? Son la misma recta. Por lo tanto, R va a ser igual a B. Y por propiedad transitiva, A es una recta igual a B. Esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? ¿Quién me dice? ¿Por qué es una contradicción? Porque al principio de nuestra demostración dijimos que A y B eran incidentes, Solo incidentes, es pero decir, no iguales. correcto, porque nosotros hemos dividido por casos a esta demostración, ¿no es cierto? Primero demostramos para cuando son paralelas, luego demostramos para cuando son coincidentes y luego partimos de la hipótesis de que las dos rectas son incidentes, es decir, que tienen un único punto en común. Y aquí estoy diciendo que A y B son iguales, es decir, que tienen más de un punto en común. Al llegar a la predicción, ¿qué me queda por afirmar? Que C no es elemento de A. ¿Están de acuerdo con eso? Porque la negación de mi tesis es esto, no C pertenece a. Entonces, si esto me lleva a una contradicción, entonces C no pertenece a. De todos modos, igual hemos encontrado un punto que no pertenece a alguna de las dos rectas. No le pertenece a. Aquí acabaría la demostración. Pero igual queremos probar si es que este C pertenece o no pertenece a B. Bueno, no pertenece a B. No pertenece a B. Entonces, para probar que no pertenece a B,
¿qué es lo que empezaría diciendo? Por reducción al absurdo empezaría diciendo, si C pertenece a la recta B. Entonces, ¿qué pasaría con la recta B? A ver si me ayudan. Hagamos una analogía con lo que tenemos acá. ¿Estaría formado por qué puntos? Por el punto B, P y C. P y C, correcto. Bueno, y tal vez otros puntos más. Pero si me fijo, ojo que R solamente tenía por la demostración anterior A, B y C. El P que le pusimos después ya era efectos del desarrollo de esta demostración, ¿no? Entonces comencemos de cero nuevamente aquí. Ya. Entonces, ¿qué pasaría entre B y R? ¿Qué relación hay entre B y R? ¿Son iguales? Sí, entonces B sería igual a R. Pero si B es igual a R, haciendo el mismo razonamiento, todos los puntos de B tienen que pertenecerle a R y viceversa. Particularmente, P es un punto de B, entonces P también es un punto de R. Pero si comparamos R con A, tienen en común los puntos A y P. Y al tener dos puntos en común, tendrá todos los puntos en común, es decir, R también será igual a A. Y por transitividad, B sería igual a A. Y esto otra vez es una contradicción, porque habíamos supuesto que B y A son incidentes. Lo que nos dice entonces que lo que nosotros hemos supuesto es falso. Por lo tanto, C no pertenece a la recta B. Entonces, miren, hemos encontrado un punto C que no solo que no pertenece a alguna de las dos rectas, hemos encontrado un punto C que no pertenece a ninguna de las dos rectas. O sea, ninguna de las dos. Ya, listo. Entonces, como les decía, he visto una mejor demostración para este teorema y solamente he evaluado estos dos, ¿no es cierto? Lo de acá es un poco más complejo de decir. Entonces, haya puesto a uno o haya puesto otra cosa, no, es indistinto, ¿no? Bueno, en efecto, Disculpe, doctora, una pregunta antes de continuar. diga. Mi duda viene ante las definiciones que nos dio de los axiomas. Ujú. Le leo antes de dar mi pregunta. El axioma 2 nos dice, considera una recta, existe al menos un punto que no le pertenece. El axioma 3, al menos 3 puntos pertenece a cada recta. Ajá. En la demostración que usted nos da, nos dice, demostración, en efecto, si tomamos dos rectas A y B, sea A un punto A y B, un punto de B, según el axioma, puntos suspensivos, existe y es única la recta AB. Por el axioma, en la recta AB existe otro punto C. Y mi duda viene aquí. El axioma 3 nos dice que pertenece, o sea, ya nos afirma que este punto que estamos afirmando que existe pertenece a dicha recta. Pero en cambio, el axioma 2 solo nos dice que existe. Y ahí viene mi duda. Ya, a ver, ojalá pueda aclarar si es que comprendí su duda, ¿no es cierto? Porque también se corre ese riesgo que no le haya comprendido su pregunta. Verá, el axioma 2 me dice, que dada una recta, no sé cuántos puntos tenga esta recta, no sé. Dada una recta, que le puedo llamar R, existe un punto que no le pertenece. Ya, haciendo el dibujito. Eso dice el axioma 2. Dada una recta, no sé cuántos puntos, y a esta altura, recién con el axioma 2, solo sabemos que una recta tiene al menos 2 puntos, ¿no es cierto? Con el axioma 1, perdón. Ya,
Entonces, con el axioma 1, recién sabemos que existen 2 puntos en el plano y que por esos 2 puntos en el plano pasa una única recta, el axioma 1. El axioma 2 dice, dada una recta cualquiera, siempre existe un punto que no pertenece a esa recta. Y el axioma 3 dice que, dada una recta, esta recta por lo menos tiene 3 puntos. Esto está diciendo los puntos A, B y C. No sé si aclaré la duda. Sí, a eso me refiero. Y en la demostración nos dice existe. Ya. Entonces, ¿por qué en la demostración soy capaz de decir existe? Porque yo tengo una recta, bueno, yo tengo 2 puntos A y B. Me voy aquí al gráfico mejor. Yo tengo este punto A y este punto B. Según el teorema dice, yo voy a elegir un punto A de la recta A y un punto B de la recta B. ¿Ya? Y como tengo 2 puntos, el axioma que dice, existe una única recta que pasa por AB. Y a esta recta le llamo R. Ahora, como ya esta es una recta, ¿no es cierto? Como esta ya es una recta, y también sabemos que se cumple el axioma 3, entonces lo que decimos es que por el axioma 3 tenemos un tercer punto, porque el axioma 3 le asegura la existencia de 3 puntos. Pero ya conociendo 2, ha de haber otro, pues, para formar la terna de puntos. Eso dice el teorema. Dada una recta, esta recta tiene al menos 3 puntos. Ya tengo 2. El tercero, ¿quién me dice que existe el tercero? El axioma 3. No sé si esa era la pregunta. Sí, esa era la pregunta. Entonces, en el axioma 3 también podríamos decir que no solo pertenece, también existe. Claro, lo que pasa es que el hecho de que un elemento, el hecho de que yo tenga un conjunto A y yo sepa que en este conjunto A por lo menos voy a tener 3 elementos, ¿sí? Entonces yo sé que existen esos 3 elementos. Existen, porque si no existieran, entonces ¿de qué elementos estaríamos hablando? Yo ya sé que no es un conjunto vacío y que por lo menos tengo 3 puntos. Y si ya tengo 2, y si yo logro localizar 2, y sé que hay la posibilidad de un tercero, entonces yo digo, existe ese tercero. Ya. El axioma 2 dice, considerando una recta, existe al menos un punto que no pertenece a ella. Y el axioma 3 dice, al menos 3 puntos pertenecen a una recta. Este axioma también podría interpretarse como en una recta existen por lo menos 3 puntos. Si es que usted tiene alguna confusión entre la palabra pertenecen y existen. Ya con eso ya me quedaría más claro. Entonces, en el axioma 3 lo que pondría un paréntesis es que también me afirma que existen 3 puntos. Claro, claro. Porque si no existieran, entonces ¿de dónde vamos a sacar esos 3 puntos de la recta? Es que en dicho caso también el axioma 2 nos permite afirmar que existe 3 puntos, porque, o sea, no directamente en la recta, pero existen en el plano. En el plano.
En el plano. Así que también sería una justificación aceptable. En el plano, pero yo quería en una recta. Entonces no es aceptable el axioma 2 poner ahí. Porque en la demostración dice, dada la recta AB, existe otro punto C diferente de AB. Pero este punto C está en la recta. ¿Sí ven? Por el axioma, aquí es la duda, ¿no? Aquí no sabemos. Dice, por el axioma, en la recta AB, dice, existe otro punto C. Entonces no puede ser el axioma 2 porque el axioma 2 dice, fuera de la recta AB existe un punto C. Pero aquí está diciendo, en la recta AB. Yo creo que ahí quedó más claro. Sí, muchas gracias. Listo. Ya. Luego aquí alguien contesta esto y no contestó bien una de acá. Pero igual le puse 0,8. Es la única persona que puso esto. Bueno, el otro teorema dice, existe al menos una recta que no es paralela a alguna de dos rectas dadas. Este teorema, existe al menos una recta que no es paralela a alguna de dos rectas dadas. Igual se puede trabajar por tres casos, ¿no? Pero esto lo demuestra en general para dos rectas incidentes. Entonces ustedes tienen por acá una recta A, por acá tienen una recta B. Entonces tienen estas dos rectas. Dice que existe al menos una recta que no es paralela a alguna de las dos. Para ello igual toma un punto de la recta A y un punto de la recta B. Pues acá dice, sobre A tomamos un punto A y sobre B un punto B. Por el axioma A1 existe la recta AB. Y nos afirma aquí que esta recta B es justamente la que estábamos buscando. En efecto, esta recta no es paralela ni a la recta A ni a la recta B. Esto es por la definición de rectas paralelas y también por el axioma 1. Bueno, eso les voy a dejar que piensen un poco más. El ejercicio 2 de la página 15, ¿no es cierto? Decía que tenemos 4 puntos, A, B, C y D. Y las rectas AB, BC, CD y AD. Tenemos 4 rectas. ¿Son válidos los axiomas A? ¿Cuál de ellos no es válido? Porque aquí estamos con un modelo, ¿no? Que podríamos dibujarlo de estas 4 rectas. A, tenemos el punto B. Se te fue el internet. Sí, se me fue a mí el internet por un momentito. Pregunta, ¿sí se está compartiendo la pantalla? Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces mejor me voy al Word porque aquí es más fácil dibujar. Entonces tenemos estos 4 puntos a los que le hemos llamado A, B, C
C y D. Ya, esto es un modelo, ¿no es cierto? Está estableciendo un modelo este ejercicio, donde el plano tiene estos 4 puntos y donde las rectas están formadas por estos pares, ¿no? Disculparán que no pase por el punto, pero es lo mejor que puedo hacer con el mouse. Ya, entonces, estas rectas, esta sería la recta AB. Aquí tendríamos la recta CD. Acá tendríamos la recta BC. Y acá tendríamos la recta AD. Esas son las 4 rectas que dice el modelo tiene. ¿Ya? Y lo que pregunta es si se cumplen los axiomas A1, A2 y A3. A1, A2 y A3, dice. ¿Se cumplen los axiomas A1, A2 y A3? ¿Qué dice los axiomas, el axioma A1? Por 2 puntos pasa una y solo una recta, ¿no? Una y solo una. Entonces, por el punto AB pasa una sola recta. Por el punto AD, una sola. Y por todos pasa una sola recta. Pero por el punto A y C no pasa ni una recta. Entonces, nosotros podríamos decir que el axioma A1 no se cumple. No se cumple. El axioma 1. ¿Cuál sería la razón? Porque por el punto AC no pasa una recta, tampoco por el BD pasa una recta. No se cumple el axioma 1. El axioma 2, ¿qué nos dice el axioma 2? El axioma 2 me dice que dada una recta, siempre existe al menos un punto fuera de ella, dice, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos en las rectas que nos da el modelo, ¿no es cierto? En las únicas rectas que nos da el modelo, nos fijamos que fuera de la recta, por ejemplo, AB, fuera de la recta AB, tengo los puntos D y C, pero dice al menos uno, con que encuentre uno ya basta. Y así, viendo para todas las rectas, vemos que sí hay un punto que está fuera. A2 sí se cumple. Y A3 no se cumple porque nos dice que en una recta hay al menos 3 puntos, ¿no es cierto? Pero vemos que estas están formadas solamente por 2, entonces no se cumple A3. Luego nos pregunta si se cumple el axioma de paralelismo. ¿Qué nos asegura el axioma de paralelismo? Que dada una recta y un punto que no la pertenece, entonces existe una recta que pasa por ese punto y es paralela a la recta dada. Entonces, se me ocurre, consideremos las rectas de C. Consideremos la recta de C. Veamos un punto fuera de DC. Fuera de DC hay 2 posibilidades, ¿no? El punto A y el punto B. Veamos si por cada uno de ellos pasa una única recta. Ya. ¿Cuáles son las rectas que tienen A como punto? Las rectas son la AD, si me ayudan, ¿y cuál es la otra recta? AB. AB. Ya, listo. Entonces, ¿cuál de las 2 rectas es paralela a la recta de C? AB. AB. Entonces, en efecto, he encontrado, dada la recta de C y un punto exterior a ella, he encontrado una única recta paralela que pasa por A. Ahora, veamos con el punto B. ¿Cuáles son las rectas que contienen a B como punto? La misma recta AB. ¿Y cuál es la otra? BC. BC. ¿Y cuál de estas es paralela a la recta DC?
AB mismo. AB mismo. Entonces, si nosotros hacemos este estudio por cada recta y por cada punto exterior a la recta, vamos a ver que siempre existe una única recta paralela. En este caso, considerando A y B como puntos, justamente es la recta AB, la que es paralela a DC, que se ve clarito, ¿no? La recta DC y la recta AB son paralelas, y lo mismo frente a frente tenemos estas rectas paralelas. Entonces sí se cumple el axioma de las paralelas. Y finalmente nos preguntaba si es un modelo afín. ¿Cuál es la definición de modelo afín? Un modelo que cumple los axiomas A y P. Los axiomas A y P. Ya, entonces no es un modelo afín, porque basta con que no cumpla uno de ellos para decir que no lo es, ¿no es cierto? Ya, entonces, que para ser modelo afín debe cumplir con todos. Basta con que uno no cumpla, entonces ya no es afín. Luego, esto es lo que acabamos de decir. Y por último, este último ejercicio que tiene la valoración de 1, todo el 1 y el 2. Vamos primero por la parte 1. Resulta que tenemos una circunferencia, ¿no? Vamos a dibujar aquí, disculparán la circunferencia que voy a hacer a mano. Ya, tenemos una circunferencia. Y sobre ella elegimos 3 puntos, me parece que decía. Elegimos el punto A, B y C. No recuerdo si dice así. Déjenme ver. Sí. Elija 3 puntos y luego responda las siguientes preguntas. Ya. Entonces, elijo 3 puntos de la circunferencia y vamos a ver si se cumple o no el axioma 1, dice. ¿Se cumple o no el axioma 1? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ver si se cumple el axioma 1? Bueno, entender primero lo que dice el axioma 1. El axioma 1. ¿Quién me ayuda recordando qué dice el axioma O1? El conjunto de puntos sobre una recta está totalmente ordenado según los ordenamientos opuestos. Ya, según 2 ordenamientos opuestos. ¿Y cuál es la relación de orden que se definió? ¿Cuál es la relación de orden que se definió en los puntos de la recta? Claro, porque dice el axioma, dice los puntos de la recta están ordenados o totalmente ordenados según 2 ordenamientos opuestos. Entonces, ¿cuáles son esos 2 órdenes? O al menos uno. Según el ejemplo que usted nos dio sobre una recta, dice que podemos llamarlo como sentidos. Nos dio un sentido de yendo de izquierda a derecha y el otro sentido que sería el sentido contrario. Ya. Y en el caso del círculo, podemos también llamar a un sentido como un sentido horario y un sentido antihorario. Ya, listo. Sí, está bastante cercano. El orden que se definió en una recta, era este. Y si yo coloco 2 elementos del conjunto, ¿sí? Para preguntarme si cumplen o no la relación, en este caso lo que estoy preguntándome o tal vez afirmando es que A precede a B. Ya. Y como dijo el compañero, yo puedo hablar del sentido horario o el sentido antihorario. Vamos a fijarnos en este sentido. En este sentido,
A precede a B, ¿sí o no? ¿Qué pasa con B y C? B precede a C. Y de acuerdo a la propiedad transitiva entre estos dos, ¿qué debería pasar? Que A precede a C, ¿no es cierto? Debería pasar que A precede a C. Pero no se olviden que así está el orden, ¿no es cierto? Y aquí se puede decir que A precede a C. A precede a B, está antes de B. B precede a C, sí, está antes de B. Pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que C precede a A, no A precede a C. Entonces, no se cumple la relación de orden. El axioma de orden. Porque todos los elementos de este conjunto Profe, deben... una pregunta. Dígame. Pero en ese ejemplo, lo que une el punto A y B no sería una curva, entonces no dejaría de ser una recta. Es que son modelos. Y claramente dice acá, en el modelo dibuje con un compás una circunferencia y elija 3 puntos de ella y luego responda a las siguientes preguntas. Si tomamos la circunferencia como modelo de la recta, ¿se verifica o no se verifica el axioma 1? O sea, claro, es que nosotros, si nosotros nos despojamos de lo que entendemos por circunferencia y recta, claro, si no nos despojamos no vamos a mirar esto. Lo que pasa es que no se puede establecer aquí, no se puede establecer aquí ningún orden, ni el orden directo, digamos, ni el orden inverso, ni el orden opuesto. Profe, y entonces si se dibujara una línea que una los puntos A, B y C, ahí sí se cumpliría el axioma de orden. Claro, es que luego por eso dice la pregunta, ¿y si solo consideramos un arco de circunferencia? Por ejemplo, A, B y C, por decir, ponerles en los extremos, aunque no necesariamente esto pasa. Ahí sí, mire, A precede a B y B precede a C. Y como ya no hay más aquí, ya no hay más puntos de esto que ahorita le estoy llamando recta, entonces no puedo yo comparar entre A y C. Bueno, en esta dirección sí. A precede a B, B precede a C y A precede a C, sí, eso sí pasa. Y en el otro sentido, C precede a B, B precede a A y por lo tanto C precede a A. Entonces aquí sí se cumple el axioma de orden, que los puntos están ordenados en dos diferentes direcciones, digamos. Disculpe, profe. Gracias, profe. Ya. En el círculo se puede escribir de la forma paréntesis ABC, punto, 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 paréntesis. ¿Perdón? Se puede escribir el diagrama del círculo como, o sea, el ordenamiento como paréntesis ABC y puntos suspensivos y cierro paréntesis. A ver, dícteme como si fuese un niño de escuela. Paréntesis, Ya. ABC, ¿Con comas o no? sí, A, B, C, Ya. A, B y C y puntos suspensivos. Y cierro el paréntesis. Se puede escribir así el orden representado simbólicamente.
A ver, pensemos. Eso significa que A precede a B. Que B precede a C. Que C precede a A. Pero ya no sería una relación de orden. Porque Sí, además. porque esto diría, ¿no? Que A precede a B. La otra sería que B precede a C. La otra sería que C precede a A. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Con sus puntos suspensivos. Ya, vamos a pensar en esto. Ya, vamos a pensar en esto. Ya no sería una relación de orden. ¿Por qué? Porque claramente A, B y C son distintos, ¿no es cierto? A es distinto de B. B es distinto de C. Y C, me voy a poner por acá. Y C es distinto de A. O sea, todos son diferentes. Ya. Si estos son diferentes, entonces ya no estaría cumpliendo la propiedad antisimétrica. De pronto la propiedad ni la propiedad transitiva. No se cumpliría la propiedad transitiva, tampoco se cumpliría la propiedad antisimétrica y por lo tanto ya no sería una relación de orden. Ese es el problema. Y el axioma dice que en la recta se ha definido dos órdenes opuestos. Entonces, una relación de orden es aquella que cumple con las propiedades y aquí no se estaría cumpliendo ni la transitiva y tampoco la antisimétrica, porque en el caso de la transitiva me debería dar en alguna de ellas que A le precede a C, pero usted tiene que C precede a A. Entonces, para que cumpla lo uno, también puedo decir que tiene que terminar la recta, ¿no? Claro, en algún momento, pero bueno, no se olvide que estos son modelos. Luego, Bueno. sí, luego el axioma 2 ya nos libera de estos modelos y ya de ahí en adelante, desde el axioma 2, de orden 2, entonces ya vamos a pensar en las rectas como siempre lo hemos hecho. Siempre pensar en algo que no es de todos los días, que no es habitual, siempre es complicado. Pero no se olviden que la geometría euclidiana, y aquí en adelante, ¿sí?, tiene como modelo a lo que nosotros percibimos como recta. Lo que nosotros percibimos como recta, circunferencia y todo lo demás es solamente un modelo, es una imagen que nosotros nos estamos haciendo de las cosas. Entonces acá dice, si tomamos la circunferencia como modelo de la recta, se verifica el axioma 1, no se satisface el axioma 1. No se puede identificar los dos ordenamientos opuestos. Si en lugar de la circunferencia se considera un arco de circunferencia, en este caso sí se satisface el axioma 1 y hemos visto en el Word cómo es que están dados estos ordenamientos. Luego habla de un ejercicio que nos pide que nosotros establezcamos reglas, ¿sí?, mediante las cuales se establezca
digamos, la formación de estas hileras. Aquí les llamamos hileras, no le llamamos recta, en la que sea válido el axioma 1. Entonces, para escribir esto, lo primero que debemos recordar es que es el axioma 1 nuevamente. El axioma 1 dice que toda hilera, en este caso, está ordenada por dos órdenes opuestos. Entonces, lo único que yo hice acá, bueno, aquí la mayoría tiene la nota, ¿no? Esta parte 2 sería 0,5. Bastante aceptable lo que escriben. Algunos no proponen situaciones análogas, dice, o sea, que ponga más ejercicios, dice aquí. Algunos no lo hacen. Bueno, yo puse que la persona que está más cerca del mostrador precede a las demás. Esa sería la definición de orden para mí. Por lo tanto, se ha definido un orden de adelante hacia atrás. Y el otro orden sería la última persona precede a las demás. Esta sería la definición del orden contrario al anterior. Algunos hacen esto mucho mejor de lo que yo he escrito acá. Me dicen que el que llegó primero sería el que antecede, el que precede, perdón, el segundo, y así. Y además de ello ponen ciertos valores ya humanos, como el respetar el orden, como que nadie se puede meter a la fila, o a la hilera, no se puede formar a partir de un punto otras hileras, etcétera, etcétera, que me pareció muy bueno, sobre todo desde el punto de vista de los valores humanos que se puede generar a partir de ese tipo de ejemplos, ¿sí? De reglas, ¿no? Son reglas que ustedes establecen y eso de cierta manera es una pregunta abierta esta, que normalmente se tiene que respetar lo que contesten los demás, siempre y cuando no se vayan por la tangente tampoco. Lo que sí, algunos no proponen situaciones análogas. Por eso es que esta pregunta, al valer un punto, toda esta hoja, ¿no es cierto? Este vale 0,5, este también vale 0,25, perdón, 0,25, 0,25, 0,25 y proponer las situaciones análogas del otro 0,25. ¿Ya? Entonces, en total, esta página tiene un puntaje de 1, ¿no? Entonces, bueno, así se evaluó. Ya les llegará, como digo, más en la noche los resultados. No me he podido descargar de todas las tareas. Hay unos 2 o 3 estudiantes, perdón, que no sé qué pasa, no sé si están subiendo en PDF. Me sabe dar bastante problema en descargar, pero bueno, ya haciéndolo lo que ya habitualmente hago, normalmente soluciono el problema. Pero les pediría a quienes tienen dudas de cómo están subiendo, se aseguren de que suban en PDF, ¿no? Por favor, suban en PDF para no tener esos inconvenientes, pero como les dije la otra vez, bueno, ese es mi trabajo, tengo que ver la forma de abrir. Ya donde manden con una extensión que ya no pueda mismo, entonces ya no se podrá calificar. Pero traten en lo posible de que sea en PDF. Eso, ya, listo. Entonces vamos a ver un poco, adelantarnos al material que les he enviado ahorita. Me parece que mejor lo miro de acá. Me parece que es este. Ya. Ya. Entonces, acá ahí están los ejercicios y vamos a ver estos otros. Entonces, aquí lo único que dice es que si una recta está formado por los puntos A, B y C, lo vamos a dibujar en llave como conjunto. Pero cuando usemos el paréntesis, eso significará no solamente que la recta está formada por estos puntos, sino además nos está indicando el orden. Es decir, que esta notación que tengo acá indica que B precede a A y que A precede a C. Es decir, es la notación de este dibujo, miren. B precede a A y A precede C. Cuando tengo el paréntesis, ¿no? Y además son distintos los puntos, ¿no? B, A y C son distintos, por eso la relación es de orden estricto, ¿no? Eso dice.
Luego, otra vez en este famoso modelo de Jung, le agregamos esta orientación, porque antes las rectas estaban dadas solo como ternas en el modelo de Jung. Ahora le vamos a establecer una dirección que va a estar dada por la flecha. Y si se fijan, de alguna forma sí se les hizo notar la flecha, es decir, que esta recta que tiene los puntos ABC se va a escribir entre paréntesis en ese orden, ABC, porque el paréntesis me dice cuál es el orden de los puntos. Por ejemplo, la recta de color rojo, los puntos, si fuese un conjunto, yo pudiese escribir FHA, pues un conjunto, ¿no? A los conjuntos no les interesa el orden. Pero como estamos hablando ya de rectas en las que se ha definido un orden, entonces vamos a escribir paréntesis y en ese orden, AFH, aquí está la flechita de color rojo. Ya, eso es lo que dice, hemos establecido el orden. Luego las rectas en consideración, si ven que ahora cambia la llave por el paréntesis, porque ahora estamos hablando de rectas en las cuales se ha establecido un orden. Ya. Este modelo satisface los axiomas A, P y O1, dice. Bueno, los axiomas A ya hace rato que satisfacían, ¿no? Y también el axioma P. Por el axioma O1 habría que ver que todas estas rectas estén ordenadas. Bueno, efectivamente están por el mismo hecho de que nosotros hemos escrito aquí los paréntesis y nos está dando el orden. Entonces, lo que propone es establecer en el modelo de Jung otra orientación diferente y que dice que compruebe si se verifica solamente el axioma 1, es decir, que ustedes fijen una orientación diferente. Me parece que no está sencillo, ahí está una orientación diferente, diferente a la que está establecida aquí. A ver si se puede. Ya. Y en el modelo del gráfico 1.16, está por aquí abajo, también bueno, este está un poco diferente al modelo de Jung. Las rectas, a ver si hay unas flechitas también, ¿no es cierto? Sí, están unas flechas. En el modelo 1.16 pruebe que se cumple los axiomas hasta ahora vistos y además son válidos los teoremas 1.1, 1.2 y 1.3, que ya los hemos revisado. Ya. Luego dice que vamos a definir lo que es un segmento, ¿no? Pero para definir lo que es un segmento, primero dice que trabajamos con una recta orientada y dos puntos distintos A y B de esta recta. Y vamos a suponer que el sentido que hemos definido sobre esta recta es de A hasta B, dice. Ya. Con este preámbulo, entonces empezamos con la definición. Llamamos segmento AB al conjunto de puntos que siguen a A y preceden a B. Los puntos A y B se denominan extremos del segmento. Nosotros estamos relacionando esto con los intervalos que vimos el semestre anterior. Los extremos del segmento pueden o no pertenecer a él. En el primer caso se dirá segmento cerrado, es decir, cuando los extremos le pertenecen y cuando no le pertenecen abierto. Es parecido al intervalo. Y yo por error he puesto intervalo, ¿no? Esto es un segmento. Justo me he acordado del intervalo y he puesto, esto es un segmento, ¿no? Ya lo voy a corregir ya para las próximas diapositivas. Este es un segmento cerrado AB y esto es un segmento abierto AB. Por favor, recordarán esto. Si A y B coinciden, claro, es posible que A y B coincidan, entonces prácticamente tenemos un segmento nulo. Está constituido por un solo punto. Ya. Y de ahora en adelante dice que vamos a considerar solamente los segmentos cerrados. Cuando querramos explícitamente hablar de los abiertos, diremos, este es un intervalo abierto, pero sí, un segmento abierto. Pero si yo digo segmento, sobreentenderé que es un segmento cerrado, nos dice. ¿Ya? Entonces aquí hay otro ejemplo donde tratamos de asociar con situaciones que nosotros hemos vivido, bueno, cuando no estábamos en la pandemia, nos íbamos en
trencito y podíamos determinar tal o cual situación. ¿Ya? Luego tenemos una definición. Esta definición lo que pretende es definir lo que es una semirrecta, ¿no es cierto? Entonces, para definir una semirrecta, lo primero que debo tener es una recta, ¿ya? Y o un punto de ella, un punto de esta recta. Este punto está asegurado, ¿no? Porque nosotros sabemos que en una recta al menos vamos a encontrar 3 puntos. Nosotros de ellos elegimos uno. Y a ese punto le llamamos O. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Sea R una recta y O un punto de esta recta. Llamamos semirrecta de origen O tanto al conjunto de puntos de R que preceden a O, es decir, que están antes de O, como el conjunto de puntos de R que siguen a O. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí no está el dibujo. Me parece que no he puesto un dibujo, pero podemos hacerlo, ¿no? Sin ningún inconveniente. Pues nosotros tenemos hasta el momento una recta R, hemos elegido un punto O de esta recta R y todos los puntos que preceden a O se denomina semirrecta. Esta sería una semirrecta, todos los puntos que estuvieran aquí, ¿no es cierto? No sabemos cuántos, pero bueno, deben haber algunos. Y el conjunto de todos los puntos que le siguen a O sería otra semirrecta. Es decir, que esta recta se puede dividir en 2 semirrectas, dice. Y esa semirrecta sí tiene como origen, ¿no? Por ahí dice algo de origen el punto O. Si O no pertenece a la semirrecta, se dice que es abierta. Y si O pertenece a la semirrecta, se dice que la semirrecta es cerrada. A estas semirrectas se les dicen opuestas y además que la una es la prolongación de la otra. Ya. Acá tenemos igual unos ejercicios para tratar de relacionar lo que acabamos de ver con estos modelos. Bueno, por el axioma 1 nosotros sabemos que una recta puede estar orientada, entonces está orientada. Entonces fijamos en una recta orientada 2 puntos distintos, A y B. Tenemos aquí, a ver, tratemos de observarla. Aquí tenemos los puntos AB y acá tenemos la recta R. Aquí, en este párrafo, lo que pretende es hacer una introducción del último axioma de orden. Ya, y nos dice que si yo tengo 2 puntos A y B, es como bastante intuitivo pensar que existe otro punto entre los dos, entre A y B. Y si al que le llama C, voy a dibujar acá. Lo que dice es esto, ¿no? Tienen ustedes una recta, acá tenemos un punto A, acá tenemos un punto B. Nos dice que la intuición nos dice que entre estos 2 puntos habrá un punto C. Eso me dice. Y si considero el punto A y C, dice que la intuición nos dice que capaz que aquí entre estos 2 hay un punto D. Y si considero el punto A, dice que intuitivamente yo puedo pensar que acá hay un punto un F que le precede a. Y también podemos pensar que habrá un punto G que le siga a B. Entonces, esa idea intuitiva que nosotros tenemos de recta, es decir, un conjunto que está llenito de puntos, es lo que nos va a decir el axioma O2. Y aquí dice, les presentamos con bombos y platillos del axioma 2. No se olviden que los axiomas son verdades que no requieren de demostración y son válidos intuitivamente, ¿no? O en modelos que nosotros podríamos crear. Dada una recta orientada y sobre ella 2 puntos distintos A y B, existe un punto C que se encuentra entre A y B, un punto D que sigue a B y un punto E que precede a. No está el dibujo, pero sería parecido a lo que teníamos acá.
con otros nombres, ¿no? Aquí tiene A, aquí tiene B, y dice que el axioma afirma que si tengo una recta y dos puntos de ella, entonces dice que hay un punto que está entre A y B, un punto que precede A y un punto que sigue a B. Eso afirma el axioma. Lo que está de color negro es lo que afirma el axioma O1. Y lo que está de color tomate dice que son como las bases de este axioma, dada una recta y dos puntos sobre ella. El axioma O1 aclara que si se da esa situación, que usted tiene una recta y dos puntos sobre ella, entonces de ley va a existir un punto C entre los dos, un punto D que antecede al primero o que precede al primero y un punto F que sigue al segundo. Ya, eso es lo que está afirmando el axioma 1. Ya, no hay que demostrar esto, no hace falta, simplemente esto hay que creerse porque nosotros intuitivamente nos damos cuenta que eso sucede. Y en base a todos estos... Sí. Una pregunta, ¿podría, pues, el axioma del paralelismo podría quedarse como un postulado en vez de un axioma o...? Sí, bueno, como les había contado y está escrito incluso en esta teoría que ustedes tienen, y se conoce como el quinto postulado de Euclides además. Nosotros le aceptamos como axioma del paralelismo, simplemente es para mantener la nomenclatura nada más. Pero históricamente, como lo dicen en los escritos que ustedes tienen, ¿sí? Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuántas? Voy acá. Nosotros tenemos acá una recta y un punto fuera de ella, dice. Ya. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cuántas rectas paralelas a R pasan por P? Como les decía en la clase anterior, alguien puede decir, no pasa ninguna, 0. Y resulta que la geometría que se construye a partir de esa afirmación es una geometría que no nos lleva a ninguna contradicción. ¿Sí? Es decir, es una buena geometría que alguien puede trabajar y utiliza incluso para situaciones físicas, ¿no? Esta sería una respuesta, 0 rectas paralelas. Una segunda opción, una recta, solo una. Y esta es la geometría que nosotros vamos a estudiar. Este axioma se le conoce como el quinto postulado de Euclides. ¿Ya? Y por eso es que nosotros al aceptar este axioma, como axioma, entonces nosotros estamos trabajando desde que afirmamos esto con la geometría euclidiana. No se olviden que esta materia se llama geometría euclidiana, el momento en que aceptamos esto. Y luego la tercera, más de una, o infinitas, se logra ver que hay infinitas. Y esta es otra geometría que tampoco llega a contradicción. ¿Ya? Profe, una pregunta. Diga. ¿En qué materia estudiaríamos las otras dos geometrías? En ninguna que está en la malla. Porque la otra geometría es la analítica, y la analítica se basa se trata de expresar numéricamente lo que nosotros estamos hablando en la geometría euclidiana. Y la otra es la geometría diferencial, que sigue trabajando en el espacio euclidio y en el plano euclidio. Entonces, siempre que a las geometrías ustedes le añadan el apellido euclidio, es justamente esta que se deriva de aquel postulado que nosotros lo hemos llamado axioma, que dada una recta
y un punto exterior a ella, existe una única recta que pasa por este punto y es paralela a la recta dada. ¿Ya? Sí, pero no vamos a estudiar nunca las otras geometrías que derivan de los otros dos posibles casos. No. No lo van a hacer, al menos dentro de lo que es la malla. Entonces, bueno, la matemática ustedes saben que es vasta, o sea, como les decía el otro semestre, después de lo que yo estudié los 10 semestres en la carrera, yo creo que no llegué a conocer ni el 5% de la matemática. Así que las personas que tienen ese entusiasmo, ¿no? Esa inclinación, sí sería bueno que agarren libros. En mi época habían muchísimos compañeros que, aparte del cuadernito, nosotros teníamos solo cuadernito, de la materia, andaban a llevar libros de otras materias. Porque bueno, alguien sí nos dijo, ¿no? Y esto, y de aquí se genera otra matemática, otra geometría. Entonces alguien fue y averiguó. Negación del quinto postulado de Euclides. Entonces, geometría de Riemann, geometría y otro tipo de geometrías. Entonces, hay muchas cosas que no verán ustedes con nosotros, que la idea es que primero conozcan cómo es el razonamiento matemático, y conociendo bien el razonamiento matemático, ahí capaz que podemos comprender las demás cosas, pero eso se puede hacer al mismo tiempo, así que les invitaría a que tomen libros de todo lo que los profesores dicen. Bueno, de aquí se deriva esta situación y nosotros vamos a ir solo por este camino. Entonces ustedes igual tienen que intentar ver qué pasa con la negación de este postulado o axioma. Listo. Entonces, una vez que damos por sentado que ocurre este axioma, que ocurre esta realidad que tenemos acá, que ocurre esta realidad, entonces ya podemos demostrar por fin, toda recta tiene infinitos puntos. Vea, ya, ahora sí. Ya no solo existen 3, existen infinitos puntos, dice. Ya. Entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Sí, mejor les voy a escribir gráficamente cómo es que lo hace, ¿no? Y solo lo hace considerando una parte del axioma O2, solo una parte. Miren, entonces lo que dice es que tiene una recta, así empieza la demostración. Escoge de esta recta 2 puntos. ¿Puedo escoger 2 puntos de la recta o no puedo? Sí, ¿Por qué? Sí puede por el por axioma el axioma 3. A1. ¿El A1 o a la 3? Por el axioma A3. Sí, estaría bien dado. El A1 también, ¿no? Porque recuerden que una consecuencia del axioma 1, no directamente el axioma 1, pero sí una consecuencia del axioma 1 es que al menos hay 2 puntos en la recta, decía. O en el plano, me parece que decía algo así. Bueno, está garantizada la existencia de 2 puntos de una recta. Ya. Entonces, lo que se hace en la demostración es solamente la aplicación del axioma en una pequeña parte nada más. Miren, dice que de acuerdo al axioma O1, voy a dibujar con otro color. Me asegura que existe un punto C que precede A. Claro, el axioma 1 no solo me dice que existe un punto C que precede A, sino un punto, y es cualquier nombre además, sino un punto que está entre A y B y otro punto que sigue a B, pero no va a utilizar todo eso, simplemente el hecho de que precede A. Entonces yo le llamo C. En la demostración del teorema creo que le da otro nombre. Listo. Luego dice que o tal vez estoy cambiándole un poquito la demostración, pero
estaría bien, aún así si le cambio. Luego dice entonces, existe un punto, más bien para ser fiel al teorema, voy a leerlo nuevamente. Sí, sí está bien lo que estábamos diciendo. Ya. Dice algo más antes de decir lo que les estoy diciendo ahorita y estoy pintando de color tomate, ¿no? Entonces existe un punto C que precede a. Ahora, considerando el punto, la recta que pasa por C y A, ¿no es cierto? Que es la misma recta R, existe un punto D, yo le estoy dando otros nombres nada más, que precede a C. Luego, considerando la recta de C, que también coincide con R, existe un punto F que precede a D. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir encontrando infinitos puntos que preceden al anterior. Y con esto se concluye que una recta tiene infinitos puntos. En la práctica eso es lo que dice, ¿no? O sea, solamente toma los puntos que preceden. Alguien dice, a mí no me gusta esa demostración de la profesora. A mí me gustaría demostrar mejor así. Dados dos puntos A y B de la recta, ¿no es cierto? Entonces por el axioma 1 hay un punto C, que le llamo C, ¿sí? Que sigue a B. Y dada la recta ABC, existe un punto D que sigue a C. Y luego, dada la recta CD, existe un punto F que sigue a D. Y así sucesivamente. Otra forma de demostrar, sí. Porque lo que quiero demostrar es que la recta tiene infinitos puntos. Luego, ¿cuál sería otra forma de probar que tiene infinitos puntos? ¿Quién me ayuda? Que tiene infinitos puntos. Pueden ser los puntos que existen entre A y B. Claro, porque el axioma 1 afirma que existe un punto C entre A y B. Y si considero la recta que pasa por A y C, existe un punto D que está entre A y C. Y si considero los puntos A y D, existe un punto F que está entre, y así sucesivamente, tendría también infinitos puntos. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Entonces acá la demostración lo hace con los puntos que le preceden, ¿no? Y por lo tanto R tiene infinitos puntos. El teorema 1.6, o sea, este que acabamos de ver, expresa la propiedad de la recta de ser infinita, o sea, un conjunto infinito. En cambio, el axioma O2 expresa la propiedad de la recta de ser densa e ilimitada a la izquierda y a la derecha. ¿Quién me ayuda a aclarar esto? Que yo les puse en un foro, qué significa que sea infinita y qué significa que sea ilimitada y cuál es la diferencia. Y en otro les pregunté qué significa que sea densa. Si se comprendió esas dos líneas un octavo, se contesta muy bien esas preguntas.
¿Nadie? ¿O se nos fue a todos del internet? Ya, verán. Aquí tengo 3 posibles demostraciones del teorema que afirma que la recta es infinita, ¿no es cierto? Ya. Noten ustedes que lo que se ha probado aquí prácticamente es que R está formado por un conjunto infinito de puntos. Y eso significa que una recta sea infinita, es decir, que sea un conjunto infinito de puntos, en este caso, o simplemente un conjunto infinito. Eso significa que la recta sea infinita, ¿sí? Que representa un conjunto infinito. Cualquiera de estas 3 demostraciones me lleva a probar que la recta es infinita. Ya. Ahora, ¿qué significa? Doctora, Sí. o sea, entiendo todo, pero menos lo de ilimitado. O sea, densidad significa que siempre hay un punto entre dos. Infinita es que siempre hay un punto luego de otro, o sea, es un conjunto infinito. Pero ilimitado, ¿qué es eso? Ya, ahorita voy. Ahorita he dicho que estas 3 posibles demostraciones me permiten demostrar que la recta es infinita, es decir, es un conjunto infinito. Ya, eso no hay problema, dice el compañero. Ahora, dice que esto está firmado por este teorema, que voy a ver el número, el teorema 1.6 dice. Ya, y con eso creo que nadie tiene ningún problema. Dice, pero en cambio, el axioma O2, que voy a aprovechar este espacio para dibujarlo, el axioma 2 dice, me da 2 informaciones. El axioma O2 me dice que, me esperan un ratito, para seguir el mismo orden. Aquí tengo A, y acá tengo el punto B. El axioma 2 me dice 2 cosas. La primera es que entre A y B hay un C.
Aplicando otra vez el axioma O2 de esta parte, entre A y C hay un punto D. Entre A y D hay un punto F. Y así sucesivamente. Ya, esto que estoy haciendo, dibujando todos los puntos entre otros dos, eso significa que la recta es densa. Es decir, entre dos puntos siempre voy a encontrar otro punto. Eso significa que es densa. Eso me está afirmando el axioma 2. Y también me está diciendo que es ilimitada. Ya. Ecuador. Bueno, en mi época les comento que Ecuador le dibujaba así cuando estaba en cómo es en el colegio. Y ahora mis hijos le dibujan así nomás. Así, Ecuador. ¿Ya? Para que miren que cuántos años tendré. Bueno, Ecuador está limitado, ¿no es cierto? Al norte Colombia, al sur y este Perú y al oeste el Océano Pacífico. Tiene límites, pero la recta no tiene límites, es ilimitada, porque de acuerdo al axioma O2, hay un punto C' que le precede. De acuerdo al mismo axioma 2, hay un punto D' que le precede a C'. De acuerdo al axioma 2 mismo, hay un punto F' que le precede, y así sucesivamente. Entonces, ¿tiene algún límite? No. Entonces, es ilimitada a la izquierda. ¿Y por qué es ilimitada a la derecha? También dice. Porque de acuerdo al axioma 2, existe un punto B, ¿cómo es? C' que le sigue a B. Existe un punto de D2', llamemos, ¿no? Porque ya puse prima. D2' que le sigue a C'. Entonces, y esto como podemos seguir haciendo sucesivamente, entonces esto nos indica que la recta es ilimitada a la derecha. Entonces, está claro que es un conjunto infinito y que es un conjunto ilimitado. Sí. Sí. Listo. Pero una pregunta, entonces, ¿la infinidad puede ser una consecuencia de las dos propiedades? ¿O puede existir un conjunto infinito sin necesidad de las otras dos? Pueden existir conjuntos infinitos. Bueno, no sé si con esto le contesto. Pueden existir conjuntos infinitos limitados. Como por ejemplo, 0 y 1 en los reales, ¿no? ¿Ah? Y también pueden haber conjuntos infinitos que no son densos, como los enteros. Correcto. Ok. Entre dos enteros no existe otro entero. No siempre existe otro entero. Entre 3 y 4 no existe otro entero. ¿Ya? Listo. Entonces, aclarados esos conceptos, sigamos. Dice que del teorema 1.6, que dice que es infinita la recta, el plano tiene infinitos puntos, dice. Claro, el plano estaba formado por, decíamos, en el plano hay por lo menos 3 puntos, algo así decíamos por ahí. Y si por 2 puntos pasa una única recta, entonces toda esta recta misma pertenece al plano. Y por lo tanto, al ya haber probado que la recta tiene infinitos puntos, entonces el plano también va a tener esos infinitos puntos. Eso es lo que dice el corolario, ¿no? Entonces ya ahorita ya está claro. Entonces el plano también va a ser ilimitado, ¿no? Y también va a ser infinito, porque le contiene a todas las rectas, ¿no? El teorema 1.6 nos impulsa a hacer una consideración muy importante. Cada modelo de los axiomas A, P, O1 y O2 ya no puede ser finito. Es decir, que todos los modelos que hemos visto, hasta el modelo de Jung y todos esos, no pueden ser, no van a cumplir todos estos axiomas, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos un modelo que cumpla todos estos axiomas, dice que ese modelo debe ser infinito.
Miren, en los de A y B hasta ahora considerados no se verifica el axioma O2, cierto es, no son infinitos. Por tanto, y aquí ya por fin ya van a poder respirar ustedes en paz, a partir de ahora los modelos que presentemos deberán ser ilimitados y contener imágenes de infinitos puntos, es decir, que de ahora en adelante ya estamos en el derecho de graficar una línea continua para representar una recta. Y luego viene estos ejercicios, déjenme ver, ¿sí? Unos ejercicios del 1 y 2. El axioma O2 dice, asegura que dados dos puntos distintos, A y B sobre una recta orientada, siempre existe un punto que precede a uno de los dos puntos y sigue al otro. Eso es verdad. Existe un punto C que sigue A y precede a B. También es cierto. Es decir, estamos acá, ¿no? Aquí tengo A, B, y aquí tenemos un C que está entre, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Está repitiendo realmente lo que les dije hace rato acerca de la densidad. Parece que he repetido este párrafo, parece que ya estaba por arriba, no lo sé. Entonces, estamos hablando de que entre A y B existe un C, entre A y C un D, entre A y D un E. Entonces, esto significa que es denso. Y aquí tenemos, y ya. Y terminamos acá que las líneas son continuas, ¿no? Que vamos a representar con líneas continuas. Ya, entonces eso es lo que hay que trabajar en esta semana. Parece que no ha estado muy complicado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeras y compañeros estudiantes? Creo que ya puedo dejar de grabar para que no se haga muy pesado el archivo.